Pequeña criatura, ¿a qué le temes? Mi padre conoció a mi madre cuando eran jóvenes, quizá estudiantes de preparatoria. Ellos compartían una amistad muy cercana e íntima. No era fácil de explicarlo. Mamá solía decir que papá era su mejor amigo, no solo porque era divertido, sino porque sabía escuchar, comprendía todo y porque la veía no como una competencia o a alguien a quien proteger de todo, sino como una igual, y eso le encantaba a ella. Ellos se casaron cuando terminaron la universidad, cada uno en su lado. Ella era enfermera, y mi padre solía trabajar como reparador de electrodomésticos. Se casaron de forma sencilla, con la familia de mi madre presente. La familia de papá era muy indiferente, incluso ignoraba su relación, por lo que no fue de sorprender que no hubiera nadie de su familia en la boda. Su relación, pese a lo oculta que se mantenía esa mitad de la vida de ambos, pareció ser siempre una relación muy funcional. Ninguno buscaba ser superior al otro, y constantemente se recordaban lo mucho que se amaban. Todo ello se mantuvo así incluso cuando yo nací, siendo yo su última hija. Ellos ya eran algo grandes. Quizá no demasiado. No obstante, a diferencia de otros matrimonios, el de ellos se mantuvo fuerte hasta el final de los días de mamá como la conocíamos. Todo esto comenzó cuando yo había entrado a la secundaria. Mamá estaba ayudando a papá a colocar unas repisas en la casa, cosa que no nos pareció anormal. Sin embargo, por un descuido de papá, al no lograr sostenerla para que pudiera atornillar las barras que sostenían las tablas, mamá se cayó de la escalera, golpeándose en la cabeza con fuerza. Papá la levantó y vimos, tanto yo como mi hermano mayor, que se había abierto la zona entre los ojos y la nariz. La sangre escurría como una cascada. Papá se veía aterrorizado y nosotros estábamos asustados no por el accidente, sino porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Llevamos a mamá a urgencias porque no había despertado al instante. Creíamos que iba a morir. Para nuestra fortuna, ella se había repuesto de manera relativamente pronta. El doctor descartó cualquier tipo de daño a largo plazo, más allá de una leve cicatriz. Todos estábamos aliviados, sobre todo papá, quien decidió llevar a mamá cargando al auto, pese a que ella estaba bien. Sin embargo, durante gran parte del camino, papá intentó hablar con ella, con humor, para tratar de disminuir la tensión por lo ocurrido, no consiguiendo más que una sonrisa tímida por parte de mamá. Ella no parecía ser la misma, cosa que era normal, pues acababa de sobrevivir de un accidente de ese tipo. Tal vez solo estaba digiriendo lo ocurrido. La semana posterior a ese accidente no fue muy relevante, al menos, para la familia. Mis padres continuaban con sus tareas habituales, y yo con las mías. Mis hermanos lentamente se iban distanciando para hacer sus vidas, incluso el mayor que estaba antes de mí. Aunque, por lo cotidiano, parecería que jamás hubo algo de que sentir curiosidad, si había algo que se sentía diferente. Mamá ya no estaba tan cerca de papá ni hacían cosas de pareja. No me refiero solo a lo romántico, sino el otro aspecto. Ya saben a qué me refiero. Solían estar algo separados, y a veces mamá quería dormir en la sala, lejos de papá. Él lo comprendía, pues aunque eso hubiera cambiado, el afecto, el aprecio y las memorias seguían ahí, solo que ahora a través de un inmenso muro de cristal. Papá se notaba más agotado por no saber qué hacer, pese a intentar mantenerse firme.
Mamá, por otra parte, parecía estar muy distante de nosotros, cosa que no era común en su actuar. Pensamos en llevarla al cine o a una plaza comercial para que pudiera distraerse un poco. Papá pensó en ello como una buena idea. Y fue de hecho nuestro plan de fin de semana. Ella se mantuvo algo callada en el camino, aunque mantenía esa tranquilidad y alegría que era común en ella. Al llegar a la plaza, que fue elección de ella, quiso ir a ver un local que tenía ropa de bebé, niños y niñas en él. Papá y yo esperamos afuera del local, mientras veíamos a mamá eligiendo estas prendas. Le pregunté a papá si no se le hacía extraño. Él dijo que no le sorprendía. Mamá se había hecho una cirugía para ya no tener más hijos, aunque ella amaba la idea de tener una familia grande. Papá comprendía que quizá, tras el golpe, tras lo vivido y notar que su familia estaba creciendo, se sentía sola y triste por no tener hijos más pequeños a quienes cuidar. Fue convincente esa lógica, fue muy convincente esa realidad. No podría siquiera pensar en otra cosa, pues mamá se notaba un poco más melancólica en comparación a otras ocasiones. Tras que terminase, nos mostró emocionada lo que había comprado. Eran 2 pares de calcetines rosas, un vestido pequeño de color crema y una playera azul con rayas grises pequeña. Junto a la ropa, había un perfume de bebé y también un chupón. Papá estaba muy feliz por ella, y la abrazó con fuerza, mientras besaba su cabeza. Ella dejó que papá pudiera darle un poco de cariño, tras mucho tiempo distante. Ese día fuimos a comer algo y regresamos. No había mucho más que decir sobre ello. Quizás solo era una sensación mía, viendo cosas donde no las había. Pero mamá era diferente. Muy diferente. Cuando fue a recogerme de la escuela, ella solía evitar tener contacto con los pequeños. No es que le molestase la idea de hablar con niños. Solo mantenía cierta distancia con ellos. Le disgustaba estar cerca de pequeños que no fuéramos nosotros o gente cercana. Ese día pareció haber cambiado radicalmente su forma de ser. Cuando una señora llegó cargando a una niña en sus brazos, que llevaba un vestido blanco y su cabello suelto, ella no pudo apartar la vista de esa pequeña. Yo en un inicio pensé que solo veía a la señora, que quizá era una conocida suya. No era algo difícil de suponer. No obstante, cuando le pregunté quién era esa señora, ella no dijo mucho. Solo respondió que no era nadie. En el trayecto a la casa, no pudo evitar hablar de lo linda que era la niña que esa mujer traía en brazos, cómo se veía tierna con ese vestido, y de qué manera la miraba a ella. Por dentro pensé que solo era esa misma nostalgia de la que papá hablaba. Al llegar a casa, durante ese día, no hubo más en qué pensar. Eso al menos, hasta que en la noche, casi a las 12 de la madrugada, pude escuchar un alboroto. Salí de mi habitación, con la excusa de ir al baño, para ver lo que ocurría. Mi padre se encontraba afuera de la habitación que compartía con mamá, mientras ella se encontraba en el marco de la puerta. Ambos estaban tensos, pero mamá parecía ser la más preocupada. Papá solo veía a su esposa, quien le pedía con la mayor calma y cinismo que necesitaba estar sola, que no podía permitirle estar con ella esa noche. Papá, con aquella misma mirada que solía tener últimamente con mamá, solo le pidió que le diera una cobija y una almohada. Ella le negó ese derecho, entre muchas comillas, y le dijo que realmente no podía entrar, que eran cosas de mujeres. Aquello detuvo a papá de cualquier tipo de intento de convencimiento, solamente alejándose en dirección a la sala. Mamá se encerró de nueva cuenta en la habitación tras que papá se fuera. Pensé que quizás solo era algo de una sola noche. Qué equivocada estaba. Todo ello se repitió varias noches, hasta el punto en que, tras una semana, papá ya dormía en la sala, y mamá se encontraba en su habitación, encerrada y casi siempre, con la luz encendida. Y tan solo 2 días después, supe por qué ella estaba así. En una ocasión, tuvieron que salir en la madrugada por una emergencia médica que involucraba a los padres de mi madre. Todo ello le hizo salir disparada de la cama, sin que terminase de acomodar nada. Me quedé en casa para cuidarla. Mi hermano fue quien salió con ellos. Cuando se fueron en el auto, decidí, por curiosidad, ver qué era lo que mamá ocultaba.
¿Qué era lo que hacía que ahora fuera difícil para papá entrar a su habitación? Esa duda, desde aquella primera pelea, se anduvo adhiriendo en mí, sin parar. Como un parásito que consume tu carne de manera inagotable. El lugar era el mismo que toda una vida he conocido, sin nada distinto, más allá de quizá ver más desgastados los muebles o las mantas de la cama. Cada una de esas cosas, entendibles por el paso del tiempo. Sin embargo, del lado contrario a la puerta, donde la cama daba contra el armario y una pequeña mesa de noche, encontré en el suelo una de las prendas que ella había comprado. Era la playera pequeña de rayas. Esta parecía estar perfumada con esa esencia de bebé. Algo no estaba bien, porque estaba arrugada, y creo que aquello que debió alarmarme en primera instancia era que había un beso hecho con pintalabios en una de las zonas inferiores de la camisa. Pensaba que quizá ella lo había besado por mera nostalgia y tenía sus labios pintados, quizá solo era eso, un error inocente. Pero, y mi cabeza me trajo esa pregunta como un relámpago estruendoso. ¿Cuándo fue la última vez que usó labial? ¿Y por qué razón estaría usando labial en la madrugada? Todo ello me hacía sentir incómoda. Lancé la ropa hacia el suelo, sin pensar más en ello. Regresé a mi habitación. Regresaron a la mañana siguiente. Recuerdo que ese día mamá me había sacudido de la cama con furia, como si hubiera hecho algo terrible. Todavía adormecida, le pregunté qué ocurría. Ella, mirándome fríamente, me aterró. No por estar enojada, sino por su mirada. No era la misma que siempre tenía cuando estaba molesta. Sus ojos eran más profundos, o quizá más grandes. Sus cejas parecían estar encorvadas de una manera que no era normal y su semblante de furia, tan inhumano como su forma de ser tras el golpe en la cabeza, daban la sensación de no ser ella la mujer que me trajo al mundo. Cuando pude comprender lo que ella intentaba decirme, no pude escucharla bien. Ella lo notó, por lo que me jaló del cabello para que le prestara atención. Pude entenderla ahora mejor. Me dijo que cuáles eran mis intenciones, y por qué razones que yo había entrado a su habitación. Se dio cuenta de ello al parecer. Intentaba decirle que yo no había entrado, mintiéndole. Ella era más astuta de lo que parecía. Sabía que si comentaba algo acerca de aquella camisa yo tendría algo que conocer, que podría comprometerla a ella, y eso no era lo que quería. Por lo que, contra todo pronóstico, aceptó mi mentira, soltándome del cabello, aunque en sus manos quedaron algunos hilitos colgando. Se alejó de la habitación, no sin antes voltearme a ver con cierta incomodidad. Esto ya no era normal, ni siquiera para ella, quien se había comportado tan extraña esos días. Desde el accidente. Pasó un tiempo. Mi hermano se fue de la casa para poder vivir por su cuenta, mis padres sufrieron su despedida, así como yo su ausencia. Quizá lo que hacía que no fuera tan incómoda la forma de ser de mamá y la actual situación sentimental de papá era que él estaba. Ahora, siendo solo yo, las cosas se hacían más pesadas. Una noche, tras la salida de mi hermano, papá y mamá parecieron tener una discusión en su habitación. Eran silenciosos, incluso entre susurros. Pero se notaba la agresividad, incomodidad y un poco de decepción por parte de papá. Creí que las cosas iban a empeorar, sin embargo, para sorpresa mía, no lo hicieron. Posterior a ello, sentí que las cosas habían mejorado. Papá y mamá salían a veces, sin nosotros. Estas salidas no eran casuales, sino que parecían estar medidas al milímetro. Todas y cada una de ellas. Ocurrían cada cierto día y llevaban cierta distancia. Casi de 22 días. Todo este tiempo pasó sin cambios, sin distracciones, de manera normal. Incluso diría que creía que todo el asunto solo había quedado como algo que solo era de una vez. Y así transcurrieron años. Muchos de ellos, hasta hace un año. Te preguntarás, ¿por qué comenté todo esto? ¿Cuál fue mi motivo detrás de todo esto? Bueno, un día antes de salir al trabajo, recibí una citación oficial proveniente de la policía. Resulta que yo tenía que declarar acerca de un incidente que se había perpetrado hace varios años, y que estaba relacionado con otros. No entendía de qué se trataba.
Quizá yo era amiga cercana de un chico que fue asesinado, o peor aún, de un chico que era un asesino. O quizá alguien había sufrido un accidente, un suicidio, entre otras cosas horribles. En un escenario más tranquilo, tal vez solo era por un asunto pequeño. Decidí asistir, tomando el día libre. No pensé que aquello podría ser peor de lo que pensaba. Al llegar a la estación, y viendo a dos oficiales quienes me dijeron qué debía hacer, me dejaron esperando. Cuando por fin me llamaron noté que algo no estaba bien. Un oficial canoso y algo avejentado me preguntó, tras que entrara a su despacho y tomase asiento, que si yo era hija de esa mujer. Me mostró las fotografías. Mi mundo se hizo añicos cuando vi la fotografía, con marcas en la parte trasera y una placa entre sus manos. Mamá estaba en esa fotografía. Pero no solo ella, sino que además, papá también estaba en otra. Ambos, provenientes de un caso que había sido investigado en el lugar donde yo vivía antes. Tras salir de la universidad, no volví a casa de mis padres, porque quería un nuevo comienzo. Y tal fue mi distancia que jamás supe sobre ellos, ni mucho menos, sobre lo que había ocurrido. Fui sincera, si conocía a esos señores, si eran mis padres, y sí, desconocía por completo lo ocurrido. El oficial, tras ver que decía la verdad, con lamento en su mirada pero firmeza en su hablar, me dijo que ellos habían sido causantes de no una, sino más de 30 desapariciones de niños y niñas en mi antigua ciudad. No creo que puedan imaginar mi cara, y cómo es que mi cabeza daba vueltas, tras saber aquello. Las desapariciones se remontan desde el año en que mamá sufrió aquel accidente, y una de sus primeras víctimas, que habían sido registradas con fotografías, me dejó helada. Mis manos temblaban a medida que comprendía los pequeños detalles, las pequeñas manías y aquella reacción irritable ante la entrada a su intimidad. Una de esas fotografías tenía a la pequeña que mamá dijo que era hermosa, con la misma apariencia y edad. Fue la tercera afectada de todos ellos. El primer crimen fue cometido ese mismo año, y fue cuando se dio la primera cita de ellos. Aquellas citas que yo consideraba normales y que parecían estar tranquilizando a papá y a mamá por igual. Ese niño, mencionó el oficial, fue encontrado hasta el fondo de un canal, con el cuerpo magullado y mordisqueado, por lo que parecían ser dientes humanos. El pequeño de apenas 2 años, también había sufrido múltiples abusos, no solo sexuales, sino también físicos. Las vejaciones no se detuvieron ahí. El peor de todos fue el número 25. Era un niño con síndrome de Down que al parecer, no era cuidado por sus padres. Ellos estaban agotados de siquiera intentarlo, y mis padres, generosos, se decidieron en cuidarlo, solo un tiempo. Los padres no volvieron, sin embargo, eso no significaba algo bueno para él. El cuerpo de ese niño fue encontrado en un viejo almacén a las afueras del bosque, donde había no solo ropa de niños colgadas en las paredes, sino también juguetes para adultos, herramientas oxidadas y en una esquina, lejano del ojo humano, una montaña de cuerpos en estado de descomposición. Todos ellos, con abuso notorio. El niño con discapacidad había terminado en el fondo de todos los cuerpos, oculto, porque al parecer mamá lo llamaba, su niño dorado. Estuve a punto de vomitar cuando supe esto, pero el oficial logró apiadarse de mí y me entregó una botella de agua, y también una cubeta por si algo salía mal. El último caso, una niña de tan solo 6 meses, no solo fue el que hizo que descubrieran a mis padres, sino que además, es la única víctima que tiene una grabación. No me la mostraron por motivos de seguridad y confidencialidad. Sin embargo, el oficial fue claro. Papá había sido forzado a hacerle cosas inhumanas a esa bebé, luego de satisfacer una fantasía para mamá. Mis manos querían arrancar el escritorio del suelo, y mi rostro, enrojecido por las lágrimas y la ira de la crueldad de mamá, hicieron ver al oficial que yo, no solo estaba profundamente indignada, sino que además, todo ello, era demasiado para mí. Me dijo que, como iba a haber un juicio, necesitaba participar.
Esto era mucho para mí, y no quería saber más de ello, por lo que le dije que daría toda la información que tuviera en mis manos sobre ellos, todo lo que supiera que pudiera servirles, aunque fuera insignificante, siempre y cuando yo no tuviera nada más que ver en esto. El oficial aceptó aquello, no sin antes advertirme de una cosa: que esto sería muy difícil. Pasaron los meses. Mamá y papá fueron a juicio. Ellos, como era de esperarse, fueron culpables y fueron condenados. Aunque mamá, tras aquella prueba sobre el accidente, se le hizo un estudio neurológico para determinar qué era lo que había ocurrido. Esto es algo que me sigue ocasionando miedo a medida que pasa el tiempo. Indigna a quien sea que lo escuche y con justa razón. Sin embargo, es una realidad. Mamá, tras el accidente, había desarrollado una herida cerebral que afectó con severidad su lóbulo frontal, que es el encargado de funciones ejecutivas, pero también, muy específicamente, a qué cosa ella podría sentir atracción sexual y por qué cosa no. No fue suficiente cosa para poder sacarla de la cárcel y tomarla como una enferma mental, pues aún así sabía lo que era correcto y lo que no. ¿Saben una cosa? A estas alturas, sabiendo esto, hay algo que todavía me causa un poco de miedo de estas cosas. Como nuestra existencia y lo que somos es algo muy frágil. Y lo que pasó con mamá solo fue un pequeño detalle que me recuerda a algo real. Todos somos propensos a ser monstruos. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.